Estimados hermanos y amigos, hoy les presentamos un estudio que ha apasionado a muchos estudiantes de la Biblia: el fin del mundo y las profecías de la Biblia. Esperamos que les sea de gran ayuda en su comprensión de las profecías de la Biblia y en su vida espiritual. Vamos a empezar con las profecías que hizo Jesucristo sobre el fin del mundo. Daremos comienzo a este artículo analizando las profecías de Jesucristo sobre el fin del mundo. Un estudio exhaustivo del capítulo 24 del Evangelio de Mateo nos permite ver que Jesucristo estaba muy interesado en dar a sus discípulos toda la información que poseía sobre el fin de este mundo. La expresión el fin aparece en Mateo capítulo 24 y versículo 14. Leamos este pasaje y su contexto. Mateo 24, versículo 3 hasta el 14. Estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos privadamente y dijeron: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Y en contestación Jesús les dijo: Cuidado, que nadie los extravíe, porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y extraviarán a muchos. Y muchos falsos profetas se levantarán y extraviarán a muchos, y por el aumento del desafuero se enfriará el amor de la mayor parte. Pero el que haya aguantado hasta el fin es el que será salvo. Y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Traducción del Nuevo Mundo. Ustedes van a oír de guerras e informes de guerras. Vean que no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá escaseces de alimento y terremotos en un lugar tras otro. Todas estas cosas son principios de dolores de angustia. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán objeto de odio de parte de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces también a muchos se les hará tropezar, y se traicionarán unos a otros, y se odiarán unos a otros. Los apóstoles de Jesús, Pedro, Santiago, Juan y Andrés, que lo escuchaban, estaban muy interesados en saber todo sobre el fin del mundo. Por eso pidieron a Jesús una señal que les ayudara a entender que el fin del mundo estaba llegando. Jesús les dio la señal que pidieron y además les dio información que no pidieron. Como hemos leído, después que les advirtió que podrían ser engañados por personas que se autoproclamarían diciendo: Yo soy el Cristo, y el debido tiempo se ha acercado. Tal vez cada uno de los 4 apóstoles dijeron entre sí: esto no me va a ocurrir a mí. Lo que estos apóstoles no sabían era que los futuros discípulos de Cristo se enfrentarían a esta prueba, a estos engañadores, y que lamentablemente serían engañados. El argumento que maestros engañadores dirían
sería algo parecido a esto. Las guerras, las pestes, las escaseces de alimentos, los terremotos y otras condiciones difíciles que están ocurriendo son la evidencia, la señal de que el debido tiempo se ha acercado, que el fin del mundo está llegando. Tal como Jesús profetizó, ha sucedido. La señal de la presencia de Cristo no eran las guerras, pestes, terremotos, escaseces de alimentos, pero fueron usados por estos maestros y se engañó a muchos. Otra cosa que los apóstoles no preguntaron fue, ¿qué estarían haciendo los discípulos mientras esperaban la llegada de su Maestro, Jesucristo? Pero Jesús les dio una misión que abarcaría todas las naciones. Veamos lo que les dijo antes de partir al cielo, en Lucas capítulo 24, versículo 44 en adelante. Luego les dijo, esto es lo que les había anunciado cuando todavía estaba con ustedes, que todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés, los libros de los profetas y los salmos, tiene que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que cambien y se vuelvan a Dios para el perdón de los pecados. Empiecen desde Jerusalén, pues ustedes son testigos de todo esto. Traducción, palabra de Dios para todos. Lamentablemente, en este punto también, maestros de la Biblia han sido obreros engañosos, como ángeles de luz, como advirtió Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 14. Cambiaron las buenas nuevas del reino de Dios que Jesús dijo que predicaran, y que los apóstoles predicaron, y se inventaron otras buenas nuevas. Ahora ellos creen que se debe dirigir a las personas a la organización que Dios usa, al único canal que Dios usa. El que no sea parte de la organización no se salvará, dicen. Con estos argumentos han extraviado a muchos millones de personas ingenuas, incautas. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Palabra de Dios para todos. En Gálatas capítulo 1 versículo 8 dice, de modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros les hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue. No importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros. Vuelvo a repetirles lo que ya les había dicho. Si alguien les anuncia un mensaje diferente del que recibieron, que Dios lo castigue. Biblia de lenguaje sencillo. Hoy, siglo XXI, vemos organizaciones religiosas cristianas con multitud de nombres para justificar su agrupación. Algunos grupos han buscado nombres tomados de la Biblia, pero el nombre que Dios dio a los seguidores de Jesús es el de cristianos. Leamos capítulo 11, versículo 25 del libro de los Hechos. Entonces él se fue a Tarso a buscar con detenimiento a Saulo, y al hallarlo lo trajo a Antioquía. Así sucedió que por un año entero se reunieron con ellos en la congregación y enseñaron a una muchedumbre bastante grande. Y fue primero en Antioquía donde a los discípulos, por providencia divina, se les llamó cristianos. Aquí tenemos algunos ejemplos de organizaciones que se han buscado nombres, y los que no pertenezcan a estas denominaciones están condenados. Hoy vemos miles de estas agrupaciones con sus nombres que ellos mismos se han buscado. Buenas nuevas para todas las naciones. A pesar de los obstáculos que se han presentado, el mensaje que Jesucristo ordenó predicar se ha difundido en todas las naciones. La Biblia es hoy, el siglo XXI, el libro de mayor distribución en el mundo,
y a pesar de todo es el libro más leído de todos los libros. El trabajo que Jesucristo dio a sus discípulos que hicieran se ha hecho. Por eso es ahora que el fin del mundo tiene que llegar. Mateo 24:14 se ha cumplido. Dice así: el fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sea anunciada en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Biblia del lenguaje sencillo. El fin y el diluvio. Además, los apóstoles no le preguntaron a Jesús cómo se desarrollaría el fin del mundo. Ellos sabían que Dios puso fin a un mundo antiguo en los días de Noé. Podrían haberle preguntado si el fin del mundo de nuevo sería por medio de un diluvio. Si lo hicieron, esa pregunta no se la registró. El apóstol Pedro, que era uno de los 4 apóstoles que preguntaban a Jesús, años más tarde escribió lo siguiente, en la segunda carta, capítulo 2, versículo 5. Tampoco se dejó sin castigo al perverso el mundo antiguo, sino que le mandó el diluvio, del que solo se salvó a Noé, quien enseñaba a vivir para agradar a Dios y a 7 personas más. Sin embargo, Jesús les dio toda la información que tenía sobre cómo se desarrollaría el fin del mundo. El fin del mundo y el templo de Jerusalén. Jesús, para explicar a sus discípulos cómo se desarrollaría el fin de este mundo, tomó como ilustración lo que sucedería a la ciudad de Jerusalén y su hermoso templo. Lo que sucediera a Jerusalén y su templo sería un modelo de lo que ocurriría a este mundo. Este tema también interesaba sobremanera a sus 4 apóstoles. De hecho, el Evangelio de Lucas da énfasis a este acontecimiento cuando relata la conversación que tuvo Jesús con sus 4 apóstoles. Vamos a leer Lucas capítulo 21, versículos 5 al 7. Más tarde, cuando algunos hablaban respecto al templo, cómo estaba adornado de piedras hermosas y cosas dedicadas, él dijo: en cuanto a estas cosas que contemplan, vendrán los días en que no se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces le interrogaron diciendo: Maestro, ¿cuándo realmente serán estas cosas? ¿Y qué será la señal cuando estas cosas estén destinadas a suceder? Lucas y Marcos no registraron la pregunta sobre la señal de la presencia del fin del mundo que escribió Mateo, en Mateo capítulo 24 y versículo 3. Lucas 21, 20, sigamos leyendo. Además, cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos acampados, entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado. Entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas, y los que estén en medio de Jerusalén retírense, y los que estén en los lugares rurales no entren en ella, porque estos son días para hacer justicia, para que se cumplan todas las cosas que estén escritas. Ay de las mujeres que estén encintas, y de las que den de mamar en aquellos días, porque habrá gran necesidad sobre la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones.